Shabbat Shalom otra vez, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio. En esta... ¿Ya es tarde? No, todavía no. Casi, ¿verdad? Hoy estamos cerrando ciclo de estudio esta semana con el estudio de la Parashá Matot Masei. Estamos concluyendo el estudio del libro de Bamidbar, que es conocido como Números. Y pues ya a partir de mañana, primeramente el Eterno, comenzamos el estudio de el quinto libro de la Torá. Pues ya cuando cerramos Bamidbar y empezamos de Barim, ya huele a fiestas de otoño, ¿sí o no? Ya, ¿verdad? Ya como que empezamos a sentir la llegada ya cercana de las santas convocaciones del otoño, porque ya es el quinto libro de la Torá y con el quinto libro pues se termina el ciclo anual y cerramos prácticamente el año de estudio de la Torá, y también con ello pues llegan siempre las festividades del otoño. Recordemos que en la Santa Convocación de Sukkot, precisamente, que es la última Santa Convocación del año, ahí cerramos el estudio, ahí cerramos el ciclo anual de lectura de la Torá y lo volvemos a empezar, ¿verdad? Entonces, llegar siempre a esta etapa, que hoy vamos a estar hablando de etapas. Llegar a esta etapa es emocionante siempre, porque sentimos ya la llegada, la cercanía de las santas convocaciones del otoño. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de este tema. Que como quiera ni se alcanza a ver, ¿verdad? Todo. Con que alcance a ver el 42, hermano, con eso. Con eso, ¿verdad? Porque en sí vamos a estar hablando hoy del número 42, ¿verdad? Ese va a ser nuestro tema, o en torno a ese número va a girar nuestro tema, el número 42. Lo mencionaba anoche en la transmisión y les decía ahí en la transmisión que 42 etapas o estaciones fueron las que recorrió el pueblo de Israel. 42 campamentos, podríamos decir, ¿sí? 42 veces el pueblo se detuvo, acampó, siguió el viaje. Entonces, o por lo menos 42 fueron los que quedaron registrados en la Torá. No sé, pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos, pero ahí en la Torá quedaron registrados 42 lugares, 42 estaciones, conocido también como 42 etapas del pueblo de Israel en el desierto. Ese es el significado de la palabra Masei. Matot quiere decir tribus, Masei quiere decir etapas, estaciones, lugares donde Israel acampó, ¿sí? O incluso también puede ser traducido como viajes, 42 viajes que tuvo que recorrer el pueblo de Israel. Y decíamos anoche, ¿verdad? ¿Por qué 42? ¿Por qué no 45? ¿Por qué no 48? ¿O por qué no 40? Usted sabe que hay números, en las escrituras hay números que son muy simbólicos, números que son muy significativos en las escrituras. ¿Se acuerdan de alguno? El 7, ¿verdad? Es uno de los más cabalísticos, diríamos, ¿no? El 7, uno de los números que tienen un significado espiritual pues muy importante en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál otro les viene a la mente? El 40, ¿verdad? El 40, recordamos que
40 años vagó Israel en el desierto, ¿sí? El, el 8, el 8 se dice que es el número de la eternidad, ¿verdad? El número del Mesías, el 8. El 8 viene después del 7, que muchos el 7 le adjudican la perfección, la plenitud, ¿sí? Pero el 8 es todavía pues mayor que el 7 y se relaciona el número 8 con el reino eterno. No con el reino mesiánico, sino con el reino eterno. Lo que vendrá después del milenio, que es la eternidad, y con eso se relaciona el número 8, ¿verdad? Entonces, tenemos así varios números, el 10, por supuesto, las 10 plagas, los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿mande? El 12, por supuesto, los 12, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, el 5, ¿verdad? Los 5 libros de la Torá. Hay muchos números o datos relacionados en las escrituras también con el número 5. Entonces, todos estos números y otros cuantos más son muy significativos, son muy simbólicos en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿y el 42? El 42, fíjese que también, aunque el 42 digamos que es un poquito más discreto, quizás no es tan conocido dentro del grupo de números así más conocidos como significativos, como simbólicos, proféticos, etcétera. Sí, muy importante. El número 42 en las Sagradas Escrituras lo vamos a ver que aparece, quizás no tantas ocasiones, pero las ocasiones en las cuales aparece tiene un gran significado o tiene una gran relevancia. Entonces, la primera vez que vemos este número 42, así como algo significativo, como que nos quiere transmitir o enseñar algo, es precisamente en esta parashá, en la parashá Masei, en donde se habla de estas 42 etapas o 42 jornadas que el pueblo de Israel recorrió hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que puede estar representando el número 42? Así como los otros números que mencionamos, sabemos, más o menos conocemos qué es lo que significan o hacia dónde están apuntando, hacia dónde apunta el número 42. Y de acuerdo a los pasajes que hoy vamos a ver, vamos a poder darnos cuenta que todo parece indicar que en las Sagradas Escrituras el número 42 nos habla de preparación. Así, de una forma sencilla, podríamos decir, el 42 está relacionado a la preparación. 42 está conectado con el tema de prepararnos para lo que viene, prepararnos para lo mejor, prepararnos para lo relevante o prepararnos para lo verdaderamente importante. El 42 está relacionado así como diríamos como el entrenamiento, ¿verdad? Así como vamos a decir un boxeador se prepara para su pelea y bueno, la gente que vemos una pelea de box, vemos a los boxeadores subirse al ring, ¿verdad? El día de la pelea. El día en que están ahí los reflectores, están los comentaristas, están las cámaras y todo. Pero antes de que ellos se subieran ahí, hubo, ¿verdad? Hubo una etapa muy dura de entrenamiento. Muchos boxeadores se preparan con bastante tiempo de anticipación. Muchos de ellos duran 3 meses, 4 meses, a veces más, preparándose para una pelea. De hecho, hace no mucho tiempo hubo una pelea de boxeo aquí en nuestra ciudad, en Reynosa, ¿se acuerdan? Vino un boxeador pues muy famoso a pelear aquí en el estadio de Reynosa.
Y este muchacho llegó aquí a Reynosa como un mes antes. Y había gente que decía, a mí alguien me preguntó, oye, ¿a poco sí es cierto que anda aquí este muchacho, este tal boxeador? Y sí, ¿cómo? Pero si falta mucho para la pelea. Dije, es que ellos llegan con bastante tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque se tienen que ir adaptando a la ciudad, al clima, porque pues no sabes cómo va a estar la cosa, ¿verdad? Entonces siempre los cambios, todos los que han viajado saben de esto. Cuando tú te mueves de un lugar a otro, y más si vas a cambiar drásticamente en el tema de la altura, ya sea que vas a la Ciudad de México, que es un lugar muy alto, o si vas a venir de la Ciudad de México acá, al nivel del mar, tienes que hacer este viaje con tiempo, en el caso de los deportistas, con tiempo de adaptación. Porque tanto le afecta a la persona que va del nivel del mar a un lugar muy alto, como le afecta al que viene de allá y desciende hasta acá. ¿Sí? Hay una afectación y tiene que haber un proceso de adaptación. Entonces, esos procesos son largos y usualmente en el caso de los deportistas, decíamos, ya sean boxeadores, ya sean futbolistas, lo que sea, la gente vemos el día del evento, pero no vemos toda la preparación. No vemos todo lo que tuvieron que hacer, por lo que tuvieron que pasar. Y dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí que para ellos, en todo caso, lo más importante es la preparación. Cuando hablamos del número 42, entonces, estamos hablando de esa etapa de preparación. Decíamos anoche que el Eterno, hablábamos de la voluntad del Eterno y decíamos que la voluntad del Eterno tiene dos aspectos: su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Y decíamos que pues los seres humanos nos movemos en esas dos áreas de la voluntad del Padre. Nos movemos en su voluntad perfecta o nos movemos en su voluntad permisiva. Cuando nos movemos en la voluntad perfecta de Dios, ¿qué cree? Todo sale bien, todo anda bien, todo va a salir perfecto, porque andamos en su voluntad perfecta. Pero cuando nos movemos en su voluntad permisiva, ¿qué quiere decir exactamente la voluntad permisiva? Cuando nosotros hacemos cosas con las cuales el Eterno no está de acuerdo, sin embargo, lo permite. Permite que lo hagamos. Permite que tomemos esa mala decisión. Él nos deja. Después Él va a enderezar las cosas, por supuesto. Pero mientras tanto Él nos deja que nos equivoquemos, que tomemos malas decisiones. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos actuando dentro de la voluntad permisiva de Dios? Allí las cosas no van a salir bien. No van a andar bien. Porque tenemos que entender siempre en la palabra de Dios lo que es la antítesis, o sea, lo que es lo contrario de lo que dice el texto. A muchos nos encanta el texto de Josué 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ese es el 9, ¿verdad? Pero el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Pero sobre todo la parte final del texto. Esa es la que nos encanta, ¿no? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Es posible tener una vida de éxito? Claro que sí, por supuesto. Pero la vida de éxito está condicionada a que nos movamos, andemos bajo la voluntad perfecta de Dios. Si nosotros andamos en sus caminos, si guardamos sus mandamientos, si andamos estrictamente bajo la ley de Dios, todo nos va a salir bien. Eso Él lo dice y así tiene que ser. Pero está la antítesis, está lo contrario.
Si no ando en sus caminos, si no guardo sus mandamientos, si no hago lo recto, entonces ¿qué va a pasar? Si acá voy a tener éxito y todo me va a salir bien, entonces lo contrario, ¿qué es? Así como lo están pensando, ¿verdad? Entonces todo me va a salir mal, porque eso es lo contrario. Y de repente algunos de nosotros nos movemos o pretendemos movernos entre los dos aspectos, ¿no? Queremos andar, a ver, bueno, hoy voy a andar bajo la voluntad perfecta. Hoy amanecí como desganadón, ¿no? No, hoy voy a darle a la permisiva, ¿verdad? No lo hacemos a propósito. Yo estoy exagerando, ¿verdad? Yo no creo que nadie haga eso. Ningún creyente creo que haga eso intencionalmente, que despierte un día y diga, hoy me voy a portar mal. No creo. Pero lo hacemos. Y lo hacemos porque es nuestra naturaleza. Lo hacemos porque dentro de nosotros vive el pecado. Lo hacemos porque tenemos la inclinación al mal. No lo podemos evitar. Uno de los más aventajados discípulos de Su Majestad Yeshua, que fue el Rab Shaul, conocido como Pablo, ¿se acuerda que él escribió esa frase tan impactante? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A Pablo lo desesperaba mucho el tema del pecado. Él ya no quería pecar. Estaba cansado de pecar. Pero él decía, entre más me esfuerzo para no pecar, y ándale, ahí voy a hacer lo malo. Por eso él decía, ayúdeme a alguien ya, quíteme este tormento, ¿no? Porque hacer lo malo nos debe de atormentar, así como a él. Entonces, él experimentó esto en su vida y todos lo experimentamos. A todos nos pasa, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Y es que estamos en este periodo, estamos en esa etapa de preparación, de entrenamiento. Por eso es el entrenamiento. Los entrenamientos son, mis hermanos, para ir mejorando. Volviendo otra vez al tema, ¿no? Del entrenador, los boxeadores tienen su entrenador, los futbolistas, todos los deportistas tienen su entrenador que los está supervisando y que les está diciendo y que los está corrigiendo. Y que no, mira, tienes que esforzarte más, tienes que correr más rápido, tienes que levantarte más temprano, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer más sano, tienes que mejorar tu tiempo. No, mira, esta mano ya no la subas tanto, o mira aquí te van a entrar los golpes. O sea, el entrenador siempre está encima del deportista. ¿Por qué? Porque lo está perfeccionando, quiere que haga las cosas excelentes. Ese es el objetivo. La excelencia, la perfección, para que cuando llegue la hora de la verdad, de subirse al ring o de salir a la cancha o de tirarse a la alberca o lo que sea el caso, lo haga perfectamente. Eso es lo que está en la mente de un entrenador. ¿Quién es nuestro entrenador? ¿Tenemos un entrenador nosotros? Claro que sí. ¿Y qué es lo que hay en la mente de nuestro entrenador? Igual, la perfección. La excelencia. Él quiere sacar de nosotros lo mejor. Pero para eso tenemos que pasar todas esas etapas difíciles del entrenamiento. Decíamos, para un deportista que está buscando la excelencia, hay muchas cosas en las cuales se va a ver inmerso, hay muchos sacrificios que va a tener que hacer. Va a tener, los boxeadores, por ejemplo, igual, yo creo que todos los deportistas los concentran, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Los separan de su familia. A ver, todos concentrados en tal parte y se los llevan y están lejos de la familia. ¿Por qué? Porque tienen que estar concentrados en lo que están haciendo. Entonces ya desde ahí es un sacrificio. Alejarse de la familia, que la dieta especial, que levantarse bien temprano, las largas jornadas de entrenamiento. O sea, es muy duro todo eso. El número 42 en la Biblia, eso es de lo que nos está hablando. Hacia eso se enfoca el número 42, a nuestra preparación hacia la excelencia.
De eso es de lo que se trata. El pueblo de Israel salió de Egipto para ser llevado a la tierra prometida, y antes de llegar a la tierra prometida, entonces tuvieron que recorrer o tuvieron que hacer 42 jornadas. Pasar a través de 42 lugares distintos. Y no vamos a nosotros hoy a recorrer, no, imagínense, termino hasta el próximo Shabbat, ¿no? El sermón, si me voy lugar por lugar, pero cada lugar en el cual ellos acamparon, cada lugar por el que ellos pasaron, les dejó experiencia, les dejó crecimiento. A través de cada lugar ellos experimentaron distintas cosas, problemas, por supuesto. Hay algunos que son muy recordados, ¿no? Incluso más adelante en la Biblia, en algunas escrituras como los Salmos, recuerdan algunas de esas etapas, algunas de esas jornadas. ¿Se acuerda de un salmo que dice, no vaya a ser como allá, como en Masá, o en Meribá? No vaya a ser como... El salmista menciona esos lugares, que son lugares que tienen que ver con esto, con esos viajes, con esos lugares, con esas jornadas. O sea, algunos dejan una huella más marcada que otros. Esos fueron lugares donde hubo conflicto fuerte con el Eterno. Entonces, imagínense donde pasó lo del becerro de oro, o donde pasó lo de las serpientes ardientes, o donde pasó cuando se rebelaron porque tenían sed y Moisés golpeó la roca. O sea, cada una de esas etapas dejó una huella imborrable en el pueblo de Israel, pero dejó también un crecimiento. Muchas experiencias en nuestra vida nos dejan por ahí una marca, nos dejan una huella. Hay experiencias en la vida que incluso algunos quisiéramos no recordar. Hay cosas en nuestra vida que nos avergüenzan. Yo podría ahorita decirles a ustedes varias de esas cosas, pero como no me quiero acordar de ellas, no se las voy a decir. Pero todos tenemos aspectos ahí, experiencias, situaciones en nuestra vida que preferimos, no, ya quiero olvidarme de eso. Ya no quiero tener eso en mi memoria, ¿no? Sin embargo, el que yo no lo quiera recordar no quita el hecho de que sucedió, de que realmente pasó y de que tuvo un propósito en su momento. Aún las cosas, mis hermanos, más vergonzosas que te pueden haber pasado, aún esas cosas tuvieron un propósito de parte de Dios, porque otra vez, las cosas que nos avergüenzan las hacemos bajo la voluntad permisiva de Dios, pero Dios transforma nuestros errores en una bendición, en una oportunidad de crecimiento. Entonces, cada etapa del pueblo de Israel en el desierto les ayudó a ellos a crecer, les ayudó a ser mejores, les ayudó a superarse. Cada una de esas etapas, aunque muchas de ellas fueron etapas de rebeldía. El pueblo de Israel es llamado conflictivo, rebelde, duro de cabeza. Una y otra vez el Eterno dice, pero qué cabezones son ustedes, ¿no? Qué rebeldes. Qué manera de querer darme o llevarme la contraria siempre. Algunos estarán pensando, anda, así mis hijos, así son, ¿no? Así les he dicho ya a mis hijos, no, igual así Dios piensa de nosotros, de todos. Y así pasa, y nuestros papás también en su momento dijeron de nosotros. ¿Sí? Nadie acá puede decir, no, yo fui un hijo perfecto.
No es verdad, ¿verdad? Pero todo nos ayudó. El mismo escritor de la carta a los Hebreos dice que nuestros padres nos zarandeaban, ¿verdad? Nos castigaban, nos daban con la vara y todo. Y dice el escritor, pero los venerábamos. Porque dentro de todo sabíamos que era para nuestro bien. Quizás en su momento, cuando pasaban las cosas, no lo veíamos así o no lo entendíamos, pero después lo entendimos. Dicen que cuando entiendes mucho mejor a tus padres es cuando tienes tus hijos, ¿verdad? Ahí es cuando ya tú eres papá, empiezas seguro que así le pasó a mi papá o a mi mamá conmigo. Bueno, son las experiencias, son las jornadas, son las etapas que tienes que recorrer para llegar a lo perfecto, para llegar a la excelencia. De eso nos habla el número 42. Ahora, ¿dónde más aparece el número 42? Además de estas 42 etapas o estaciones de la Parashá Masei. Aparecen, mis hermanos, en las generaciones del Mashiach. Allá aparece el número 42. El Evangelio, según Mateo, capítulo 1, nos dice que la genealogía de Yeshua, las generaciones del Mashiach Yeshua, están divididas o están organizadas en grupos de 14 generaciones. 14 más 14 más 14. Y nos da un total de ¿cuánto? 42. 3 grupos de 14 generaciones para un total de 42 generaciones en total. Entonces vean, otra vez, el concepto es el mismo. ¿Qué estamos diciendo que representa el 42? Preparación, entrenamiento. Nos estamos preparando, nos estamos entrenando para llegar a la excelencia, para llegar a lo perfecto. Tuvieron que pasar 42 generaciones para que el Mashiach llegara, para que lo perfecto apareciera, para que aquel que es la excelencia personificada pisara esta tierra. Tuvieron que pasar 42 generaciones. Y no fue fácil. No fue fácil. Si nosotros agarráramos, no sé, al azar, cualquiera de esos nombres que aparecen ahí en la genealogía de Yeshua, cualquiera, el que usted guste y mande, cualquiera de los nombres que está allí, y lo tomáramos y pudiéramos hacer un análisis de lo que fue la vida de esa persona, nos daríamos cuenta que no fue fácil. Ahora, es bien sencillo. De los que estamos aquí ahorita, ¿cuántos aquí dirían, mi vida ha sido muy fácil? A lo mejor los más pequeños, a lo mejor Ruth, y no, me dice que no. Dice que no, ¿verdad? A pesar de que está chica, ¿verdad? Entonces, si ella no ha tenido una vida fácil, pues ¿qué nos deja a los demás? ¿Sí? O sea, nadie aquí, nadie puede decir, mi vida ha sido fácil. Porque a todos nos toca enfrentar obstáculos. A todos nos toca enfrentar problemas. Todos pasamos por la lucha. Todos pasamos por el valle de las sombras y de la muerte. Todos pasamos por accidentes, por enfermedades. Todos pasamos situaciones así, difíciles, complicadas en nuestra vida. Yo ahorita me vino a la mente cuando nos casamos, mi esposa y yo, recién casados, nos fuimos, nuestras primeras vacaciones que tuvimos en ese año,
Nosotros nos casamos por ahí de marzo y nos fuimos en el mes de junio, julio, en el verano, nos fuimos de vacaciones a Monterrey. Fueron nuestras primeras vacaciones, ¿verdad? Ya casados. Y pasamos allá, pues, alrededor de 15 días que nos daban ahí en la empresa. Y cuando viajábamos de regreso de Monterrey, el autobús se volcó, el autobús donde veníamos. Yo les he comentado algunas veces que cuando viajo yo no puedo dormir. Hay muchas personas que cuando van viajando se duermen, ¿verdad? Luego me ha tocado, yo voy manejando, voy con la familia y bueno, ya volteo y ya van dormidos, apenas va empezando el viaje, ¿no? Acompáñenme tantito, pero no hay problema, yo no duermo, puedo manejar toda la noche y no duermo, no, y no porque no tenga sueño. O sea, a mí me quedó un trauma bien grande de esa vez, porque esa vez yo venía dormido. También fue como que te duermes en vez de Monterrey a Reynosa, está bien cerca. Pues no, yo era de los que me dormía, sí me dormía. Subimos al autobús y me dormí. Entonces, venía dormido, nada más de repente me despertó un griterío, ¿verdad? ¡Ah! Y despierto, o sea, abro los ojos, me levanto del asiento, porque oigo a toda la gente gritando y siento que el autobús está meneándose de un lado a otro de la carretera. Y ya donde me levanto, ya nada más pues veo que el autobús se encamina hacia afuera de la carretera y cae de punta porque pues era como un barranquito pequeño, ¿verdad? Pero sí cayó de punta. Y pues como yo me paré, pues allá voy como Superman, ¿verdad? Entonces, donde dio el primer latigazo el autobús de frente, la primera maroma, pues allá voy. Y luego dio como 2 vueltas más, pero ya laterales, y quedó sobre las llantas. Entonces, ya se queda quieto el autobús, gritos y gritos, y ya reacciono, y tenía no sé cuántas personas arriba de mí. Entonces yo lo único que me importaba en ese momento era mi mujer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi esposa? Y quítese, y me empiezo a quitar gente de todos lados para poder levantarme y buscarla, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Yo lo que veía ahí era todo un desastre, todos los vidrios rotos del camión, y peor, ¿no? Gente que ya se quería salir y la puerta estaba atorada. No se abría la puerta. Y la gente, ¡ay! Gritaban más fuerte, más desesperado, va a explotar. Y yo, eso nada más pasa en las películas, en cállese, ya no asuste a los demás, o sea, ya tranquilos. Y volteé para enfrente, como pasa en muchos casos, ¿verdad? El chofer, sano y salvo, ya iba corriendo entre el monte, escapándose, ¿no? Dije, ándale, que te vaya bien. Y ahora que lo pienso, no sé ni por dónde se bajó. Hoy capaz que se bajó y nos cerró la puerta, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ya iba corriendo allá por el monte. Bueno, me levanté, me puse a buscar a mi esposa. Veníamos en los asientos de hasta mero atrás, nosotros. Y pues yo me levanté acá casi por donde está el chofer. Ahí fue donde me levanté. Y ahí voy buscándola, buscando. No, mi esposa estaba ahí en su asiento. Ella no se había movido de su asiento, no sé cómo, nada más la gracia del Eterno, ¿verdad? Pero ahí se quedó, ahí permaneció, porque no traían cinturones los camiones. No sé si hoy traigan o usen, pero no había. Sin embargo, ella ahí permaneció. Ya llegué, la levanté, se me desmayó en los brazos, me esperé tantito que se reanimara, y mi esposa estaba embarazada, ¿verdad? Tenía 2 meses de embarazo en ese momento. Entonces imagínense mi angustia, ¿no? Mi desesperación por eso también. Y bueno, pues ya, finalmente pues no se abría la puerta y esto y aquello. Y ahí, también ahí yo dije, pues soy buen líder, ¿no? Porque me puse a organizar
a la gente ahí en el autobús. Le dije, a ver, vamos a organizarnos aquí. Hombres, órale, a brincar. Ya ven que están altos los camiones, a saltar. Ayúdenme a bajar a la gente, vamos a bajar a las personas, pero necesitamos unos que estén ya abajo y otros aquí arriba para empezar a bajar a todos, a los que están mal heridos, porque había varias gente mal herida. Y ya empezamos ahí, ¿no?, a hacer toda esta tarea. Gracias a Dios se empezaron a detener vehículos ahí en la carretera que vieron el accidente, se empezaron a detener y ayudarnos a traer a la gente a Reynosa. Ya estábamos aquí como a 40 kilómetros, 45 kilómetros de Reynosa más o menos. Entonces, pues a traer a los heridos para acá. Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que todo salió bien. Gracias al Padre, que en ese momento con la adrenalina yo pues traía, ¿verdad?, muchas fuerzas y tenía 20 años. Entonces, no, pues, bajamos a toda la gente. Ya al final yo fui el último que saltó. Dije, bueno, ahora sí. Todavía había gente que, oiga, pásenme mi mochila. Ay, la mochila, hombre. Ya, ¿qué le preocupa una mochila, no? Pero bueno, al final ya salté. Ya cuando salté yo del autobús, me di cuenta que pues, yo también estaba herido, ¿verdad? Pero pues no lo había sentido con toda la emoción. Ya cuando caí abajo y todo, sentí un dolor que me recorrió toda la espalda, desde lo que es la cintura hasta acá, hasta arriba. Ya me quedé como atorado, ¿verdad? Como que ya. Y yo estaba diciendo, que se lleven a los heridos, los que estamos bien, hasta el último. Y yo, ¿sabes qué? Mejor llévame a mí también. Ya nos estaban trayendo a Reynosa. Después de esa experiencia, yo me quedé con ese trauma. Jamás me pude volver a dormir en un viaje, ¿verdad? O sea, puede ser de noche, pues no me duermo. Tengo esa imagen en mi cabeza así todavía. La recuerdo, ¿verdad?, a veces y oigo los gritos. Sí, que fue algo muy terrible. O sea, y ver, nada más por la gracia de Dios, hermano, nadie murió. Nadie murió en ese accidente. Increíblemente, porque ustedes hubieran visto el camión, de seguro que ustedes hubieran pensado, no, hombre, nadie sobrevivió, ¿no? Todos sobrevivimos. Gracias al Padre, ¿verdad? Nadie murió. Nada más hubo un solo hombre que estuvo inconsciente como muchas horas. Muchas horas ese señor estuvo inconsciente. Nos llevaron a todos a una clínica. Estuvimos ahí internados en observación y todo. Y nada más ese señor no despertaba y no despertaba. Ahí andaba en el hospital. Y yo andaba ahí como deambulando, andaba como fantasma yo por los pasillos del hospital. A cada rato me regañaban, oiga, váyase a su cama, váyase a su... Pues estoy aburrido, yo ya me siento bien. Y yo andaba ahí viendo. Y a cada rato iba yo a ver ese señor, porque me traía ese pendiente. Y ese hombre, ¿por qué no despierta? Gracias a Dios, al día siguiente, ya como 8 o 9 de la mañana, que fui a darle una vuelta, ya lo vi despierto. No se nos murió nadie, ¿verdad? Entonces, gracias al Padre. Pero fue una experiencia de esas que te dejan así una marca, una huella, un trauma, y experiencias que no quieres recordar, pero que te ayudan. A mí me ayudó mucho eso. Esa experiencia me ayudó mucho a pensar muchas cosas, a hacer ajustes, a hacer cambios, de verdad. O sea, aproveché esa mala experiencia. Y así son, ¿verdad?, muchas de esas etapas. Por eso, cuando pensamos en las personas que formaron parte de la genealogía de Yeshua, seguramente todos ellos también vivieron experiencias duras, fuertes, vivieron carencias, vivieron situaciones, pero todo fue para llegar hasta ese momento en que el Mashiach nació, en que Yeshua vino a este mundo. 42 generaciones tuvieron que pasar, muchas experiencias, muchos sufrimientos, seguramente muchos rechazos de muchas personas. Imagínense, uno de los que está en la genealogía de Yeshua, el rey David, es uno de los que están ahí. Si nosotros vemos la vida del rey David,
Ay, hermano, pues sí, el rey de Israel, lo que usted quiera, y la lámpara de Israel, pero la vida del rey David fue dura. Fue dura, digo, lee los salmos, ¿no? Los salmos de David, donde él plasmó muchas de sus experiencias, muchos de sus sufrimientos quedaron ahí plasmados. Entonces no fue una vida fácil, aunque fue rey, no fue una vida sencilla, sin lugar a dudas. Entonces cualquiera que agarremos de esas 42 generaciones, nos va a enseñar lo difícil que es. Y nos va a confirmar que el número 42 tiene que ver con preparación. Estás siendo preparado. Y la preparación es dura. Eso es algo que tenemos que tener claro. La preparación es dura. El entrenamiento es duro porque lo que queremos alcanzar vale la pena. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar por ello. Tenemos otro ejemplo del número 42 en la Biblia. Además de las 42 jornadas de Israel en el desierto, además de las 42 generaciones que nos llevan hasta el Mesías, tenemos otro ejemplo del número 42. ¿Dónde creen? A ver si se acuerda alguien. ¿Dónde creen que aparece otra vez el número 42? ¿No? ¿Nadie? Sí, claro. Ya dijo acá nuestra hermana, ¿verdad? En Apocalipsis. En Apocalipsis, y justamente, hermanos, esta próxima semana empezamos el estudio del Apocalipsis en nuestro ciclo anual. Recuerde que Deuteronomio lo leemos junto con Apocalipsis. O sea, a partir del miércoles, en las transmisiones de los miércoles, empezamos otra vez el estudio de Apocalipsis desde el capítulo 1. Entonces, Apocalipsis es otro libro de la Biblia en donde el número 42 vuelve a ser mencionado. Entonces tenemos ahí en Apocalipsis varias referencias al número 42 cuando nos habla de 42 meses. 42 meses que son equivalentes a 3 años y medio. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, verso 2, donde dice, los gentiles hollarán la santa ciudad durante 42 meses. La bestia ejercerá autoridad durante 42 meses, Apocalipsis 13, 5. Entonces, vemos otra vez que este periodo de tiempo representa preparación. Muchos escatólogos, muchos estudiosos de los tiempos finales, hacen mucho énfasis en la séptima semana, en el periodo de 7 años, pero en realidad el periodo importante, por así decirlo, es el periodo de 42 meses, el de 3 años y medio, que nos habla de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación tiene un tiempo definido de 42 meses, no de 7 años. Muchos dicen, la gran tribulación va a durar 7 años. No. 3 años y medio, 42 meses. Y de hecho, ni siquiera se van a completar los 42 meses, porque la Escritura dice que por la misericordia del Eterno, Él enviará a su Hijo, nuestro Redentor, antes. Porque ese tiempo de la gran tribulación va a ser tan duro, va a ser tan fuerte, que si durara más tiempo, nadie podría perseverar. O sea, el Eterno, consciente de eso, enviará al Mashiach antes. ¿En qué momento? Eso sí nadie sabe, ¿verdad? Eso sí nadie lo sabe, solamente el Padre. El día y la hora, dice, nadie la sabe. Pero en algún momento, a partir de que comiencen los 42 meses finales, en algún momento el Mashiach vendrá. El Mashiach va a irrumpir, va a romper ese tiempo de 42 meses. No va a permitir que se cumplan los 42 meses y no va a permitir que se cumplan las intenciones de la bestia.
Porque lo único que pretende la bestia, recuerde usted que la bestia es el emisario del dragón. ¿Y qué es lo que quiere el dragón? Apocalipsis nos dice, las intenciones del dragón primero eran devorar al hijo de la mujer. Pero como no pudo, porque el niño es arrebatado para el trono de Dios, entonces el dragón se va en contra de la mujer. ¿Y qué le quiere hacer el dragón a la mujer? ¿Felicitarla? ¿Salir con ella? No, destruirla. Destruirla. No lo logra. Dice Apocalipsis, entonces el dragón se va en contra de los otros descendientes de la mujer. Estos son, y lo dice claramente, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. ¿Y a qué se va el dragón contra ellos? A lo mismo, a destruirlos. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Pero Yeshua vendrá antes de que se cumpla ese plazo. Sin embargo, otra vez, el número 42 aparece allí en el libro del Apocalipsis como un tiempo de preparación, como un tiempo de entrenamiento. Ahora, otra vez volvemos con los deportistas. ¿Cuándo creen ustedes que del periodo de entrenamiento, del periodo de preparación de los deportistas, cuándo creen ustedes, en qué momento el entrenamiento es más duro? ¿Sí? O sea, al final, ¿verdad? Ya cuando ya. Y quizás algunos dirían, oye, entrenador, no, hombre, ya, déjame tantito, hombre, No, al contrario. Como ya está cerca la pelea, es más, si han visto el día de la pelea, cuando a veces pasan la cámara, allá está el boxeador, ¿y qué está haciendo? Está entrenando. Ahí está antes de salir y ahí lo tiene entrenado. Órale, órale, bueno, muévete, ¿verdad? Tienes que salir, listo. No es como que esté ahí bien a gusto. No, antes de subir al ring, sigue entrenando, sigue moviéndose, sigue. Entonces, lo más duro del entrenamiento siempre es al final. El entrenamiento no arranca con todo, ¿no? Pero va creciendo, creciendo, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y en la etapa final es lo más duro, es lo mismo. Es lo mismo los 42 meses o el número 42 en Apocalipsis nos enseña que nuestro entrenamiento, nuestra preparación final va a ser lo más duro, va a ser lo más difícil. Yeshua dijo de ese periodo que va a ser un periodo de persecución tan duro como nunca lo ha habido antes ni lo habrá después. Vaya, ni siquiera el holocausto de la Segunda Guerra se le podrá asemejar ni tantito a lo que vamos a enfrentar en la gran tribulación, porque es el cierre. Y ahí aparece entonces el número 42. Las pruebas entonces, mis hermanos, las pruebas entonces tienen un tiempo determinado, ¿verdad? Esto nos enseña el número 42, nos transmite esa enseñanza. Los tiempos difíciles, los tiempos complicados tienen un tiempo determinado, o sea, no van a durar para siempre, ¿verdad? Todo tiene que pasar. Así como los deportistas que están entrenando, están duros, y llega un momento en que ya no pueden más, pero de repente les suenan el silbato, ok, ya estuvo bien, a descansar. Ay, gracias a Dios, ¿no? Que ya se terminó. Las pruebas, el entrenamiento tienen un tiempo marcado, ¿sí? Va a terminar, va a pasar. El número 42 nos recuerda eso. Todas las etapas, todas las pruebas, todos los sufrimientos que hemos enfrentado los creyentes o que estamos enfrentando, tienen su momento de caducidad. El número 42 nos recuerda que nos estamos preparando para algo excelente, nos estamos preparando para algo glorioso, nos estamos preparando. Israel se estaba preparando para entrar en la tierra prometida.
El mundo se estaba preparando para recibir el Mesías. Y en los tiempos finales nos estaremos preparando para entrar en el reino mesiánico, para recibir al Mesías por segunda vez, pero para entrar en el reino mesiánico, o lo que se conoce como el milenio. Para eso es que nos va a preparar ese tiempo de tribulación. Ahora mismo nos estamos preparando para eso. Estamos siendo entrenados para la eternidad. Nuestro paso por este mundo, el tiempo que dure, el propósito es prepararnos para la eternidad. El número 42, entonces, eso es lo que representa, eso es lo que simboliza nuestra preparación, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, pero por supuesto también la fidelidad de Dios. En todo momento Dios está con nosotros, como un entrenador está con la persona que está entrenando, con el deportista que está preparando. Así Dios está con nosotros, y así como los entrenadores cuidan a sus deportistas y nunca van a permitir que les pase algo malo, así el Eterno está también con nosotros, y en la mente de nuestro Padre está que lleguemos como tenemos que llegar, a ese día, a ese tiempo glorioso que será el reino venidero. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, Shabbat Shalom, y pues sigamos adelante en este tiempo de preparación. Muchos de nosotros ahora mismo estamos siendo probados, estamos pasando por diferentes etapas. Ha habido mucha enfermedad, ha habido muchas situaciones, muchos momentos difíciles para cada uno de nosotros. Lo que nos enteramos hoy, ¿verdad? De Perlita Loera, de Perlita Castro también, la está pasando un poquito mal. Bueno, todos nos han pasado situaciones, pruebas. El bebé de nuestros hermanos, el nieto de la hermana Elena, nuestra hermana Susi, que la operaron ayer, otros que están esperando cirugías, otros que están por ahí pasando situaciones de crisis económicas. Como congregación, usted sabe toda la avalancha de cosas que se nos vinieron encima después de la fiesta de Shavuot. Después de Shavuot, hermano, no nos ha soltado, ¿verdad? O sea, ha sido golpe tras golpe. Pues son cosas materiales, ¿no? Pero pues son golpes y golpes y golpes que como quiera los vas resintiendo. Pero hoy con esta parashá vemos, es parte de nuestro entrenamiento, es parte de nuestra preparación. No hay que renegar, no hay que quejarse, hay que verlo como algo que así tiene que ser, y que finalmente el propósito del Eterno se va a cumplir. Bueno, pues nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado allá a la distancia. Shabbat Shalom, siga disfrutando de este día de Shabbat.